En la clase de hoy pues estaremos discutiendo el amplificador diferencial, que es otro de los amplificadores que pertenece a los amplificadores con retroalimentación negativa. Así que estaremos viendo sus características y aplicaciones. En esta sección del curso estaremos discutiendo el amplificador diferencial. Este amplificador pues también está incluido dentro de los amplificadores con retroalimentación negativa y tiene este formato, ¿verdad? Que al igual que los demás que hemos discutido, pues lo podemos resolver pues aplicando condición de Opan ideal y el método de nodo, ¿verdad? Así que si queremos obtener la fórmula del voltaje de salida en términos de los voltajes de entrada, pues tengo que aplicar condición de Opan ideal, ¿verdad? Que son los voltajes en los nodos de entrada son iguales, las corrientes que entran al Opan son cero, y aquí tengo el voltaje del nodo de salida. Así que aquí lo que podemos observar es que en esta primera sección donde está el terminal non-inverting hay un divisor de voltaje. Por lo tanto, esa variable V la puedo conseguir, ¿verdad? Siendo un divisor de voltaje entre V2 y R2 y R3. Ya que quedarían en serie porque la corriente que entra al OPAN es cero. Y que lo puedo resolver ya sea haciendo un nodo, si quisiera, o por divisor de voltaje si me doy cuenta, ¿verdad? Que hay un divisor de voltaje. O hago un nodo ahí, o sea que hay dos caminos. Así que si nos vamos por divisor de voltaje, tendríamos que el voltaje en ese nodo V es el voltaje que entra a V2 por la resistencia que me interesa, que es R3, entre las dos resistencias que están en serie, ¿verdad? Así que de ahí sale entonces la expresión para el voltaje V, que ese voltaje V en ese nodo es igual al voltaje V en el nodo inverting. Por lo tanto, aplicamos nodo en el voltaje o en el nodo inverting, ¿verdad? Sería este. Saco todas las corrientes saliendo positivas, como lo hemos hecho hasta ahora. Y entonces tendría la que viene para V1, V menos V1 entre R1. La que entra al OPAN es 0 y V menos V out, ¿verdad? Entre RF. Así que esa sería la ecuación de nodos que saldría ahí de el nodo inverting, utilizando la variable V, ¿verdad? O sea que mi recomendación es que todavía no sustituyamos esa V que obtuvimos en el divisor de voltaje y lo dejemos para lo último, porque si no, se complica la ecuación. ¿Verdad? Se complica la ecuación y no queremos eso. Así que aquí está la ecuación de ese nodo inverting, V menos V1 entre R1 más V menos V out entre RF más la que entra que es 0, que no la pongo, es necesario. Y entonces expandimos esa ecuación, V entre R1, ¿verdad? Está aquí separando variables, menos V1 entre R1 más V entre RF menos V out entre RF. Despejamos, ¿verdad? V out entre RF pasa positivo al otro lado de la igualdad y multiplicamos por RF a ambos lados para cancelar ese RF y que quede el V out solo. V out es igual a RF entre R1 por V menos RF entre R1 por V1 más V. Entonces aquí podemos simplificar términos. Los que tienen V, ¿verdad? Que es RF entre R1 V más V. Si sacamos de ahí de factor común V, le queda 1 RF entre R1 más 1 menos RF entre R1 por V1, que es el otro término. Y entonces lo expresamos 1 más RF entre R1, ¿verdad? Eso es lo mismo, simplemente lo cambié de orden por V menos RF entre R1 por V1. Y ahora en esa expresión ahí, ¿verdad? Y como ya no puedo simplificar más esa expresión, ahí sustituyo, ¿verdad? Lo que es el V que salió del divisor de voltaje al principio, que es V2 por R3 entre R2 más R3.
Y esta sería la expresión del voltaje de salida en términos de los voltajes de entrada, V1 y V2 de este amplificador diferencial. O que le llamamos también un restador, pero obviamente con todas estas variables, pues no se ve bien que resta, ¿verdad? Que es lo que queremos observar. Para lograr ver mejor, ¿verdad? Esa resta del V2 menos el V1, lo que se hace es que se fuerza que todas las resistencias sean iguales, algo parecido a lo que hicimos con el sumador invertidor. Hacemos que R1 sea igual a R2, que sea igual a R3, que sea igual a RF, y que todo sea igual a R, y cuando sustituimos R en todas las resistencias que tenemos en la ecuación anterior, entonces tengo aquí R entre R que cancela, R entre 2R, y acá R entre R me deja el V1 solo. Entonces cuando divido en la primera sección tengo 1 más 1 que es 2, y aquí R entre R son un medio, por lo tanto un medio por 2 da 1 por V2, V2, y el V1 que ya teníamos 1. Y ahí sí, cuando yo esfuerzo que todas las resistencias del circuito sean iguales, el voltaje de salida es la diferencia, ¿verdad? La recta de V2 menos V1, la recta de las entradas. Y ahí se puede observar, ¿verdad?, que el amplificador diferencial pues resta esos voltajes de entrada. Pero si son diferentes, no nos queda otro remedio que utilizar la ecuación anterior, que es una ecuación bastante complicada, por lo cual siempre recomendamos que no se aprenda esa fórmula tan larga de memoria, sino que haga la ecuación de nodos y ya está, es más fácil. Solamente si tiene todas las resistencias iguales, pudiera aplicar esa fórmula simplificada que Vout es V2 menos V1. Aquí tenemos este ejemplo de un circuito, ¿verdad? Aparenta ser restador. Si yo me doy cuenta de eso, pues, ¿verdad?, que es un diferencial o restador, pues puedo aplicar la fórmula. Pero veo que todas las resistencias son diferentes, así que habría que aprenderse toda aquella fórmula grandísima, y no queremos eso, sino que aplicamos entonces nodos, es más fácil. Y condición de Opan ideal, este V es igual a este V. Aquí tengo Vout. Y las corrientes que entran al Opan son 0. Esa es la otra condición. Y entonces puedo o hacer un divisor de voltaje en este nodo para hallar V, o puedo hacer una ecuación de nodo, ¿verdad? Lo que a mí me convenga y se me sea más fácil, ¿verdad? Si lo hago por nodo, porque en el caso anterior lo hicimos por divisor de voltaje, pues sería, esta corriente sería V menos 6 entre 5K más V, la que baja por aquí, menos 0 entre 20K más 0, que es la corriente que entra, ¿verdad? Y debe salir lo mismo que si hacemos un divisor de voltaje. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad?, en nuestra ecuación de nodo, de ese nodo del terminal non-inverting. Así que lo que hacemos es despejar por la variable desconocida que es V. Puedo multiplicar todo, ¿verdad?, la expresión por 20 kilos para simplificar la fracción, ¿verdad? Así que 20 entre 5 me da 4, 4 por V menos 6, y 20 entre 21 por VV. Así que tengo 4V, 6 por 4 menos 24, más V, igual a 0. Así que 4V más una V son 5V. Y paso el 24 para el otro lado, dividimos entre 5 en ambos lados de la igualdad. 24 entre 5 me da que V es igual a 4.8 voltios. Así que ahí vimos, ¿verdad?, un ejemplo de un problema de amplificador diferencial, ¿verdad?, donde todas las resistencias eran diferentes, pero no tuvimos que aplicar, ¿verdad?, la fórmula larga, aunque esa es la que aplicaba, sino que lo resolvimos por nodo y nos evitamos tener que aprendernos esas fórmulas de memoria. Así que con esto terminamos esta discusión del amplificador diferencial.